Soy Jaime Arocha, doctor en Antropología Cultural de Columbia University, miembro fundador del Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional de Colombia, profesor del Programa de Antropología de la Universidad Externado de Colombia y articulista del Espectador, donde escribo a propósito de los pueblos de ascendencia africana. Comienzo por destacar que en lo que hoy es Colombia no hubo plantaciones comparables a las del Caribe insular o del Brasil, lo cual explica que cautivos y cautivas africanos fueron esclavizados en minas de oro aluviales que prosperaron en la región del Bajo Cauca hasta los primeros decenios del siglo XVII y de ahí en adelante hasta mediados del siglo XIX en la infinidad de ríos del litoral pacífico. En el Valle del Cauca, africanos y africanas fueron fundamentales para el funcionamiento de las llamadas haciendas de trapiche, que combinaban el cultivo de la caña, la producción de panela y aguardiente con la cría de ganados, los cuales a su vez alimentaban a la gente que trabajaba en las minas de oro, ya fuera en el mismo norte del Cauca o en el litoral pacífico. Esa gente esclavizada también sirvió de arriera o palafrenera en los hatos de la llanura caribe, boga de champanes y canoas para el transporte de mercancías a lo largo de los ríos Cauca y Magdalena, y nanas y sirvientes domésticos en todo el territorio de lo que hoy es Colombia. Hablo además de una gente que jamás aceptó la pérdida de la libertad, por lo cual desarrolló diversas formas de resistencia a lo largo del periodo colonial y hasta buena parte del periodo republicano, siendo las más conocidas la formación de palenques amurallados en la región de los Montes de María. De acuerdo con el Censo de Población de 2018, la gente negra, afrocolombiana, raizal y palenquera suma 2.900.000 personas, es decir, casi medio millón y medio menos de los que fueron contabilizados en el censo de 2005, año para el cual las organizaciones afro ya denunciaban falta de rigor en la manera como coactuaron censistas y encuestadores a la hora de registrar los datos de autoadscripción a las categorías censales que ya he mencionado. Aún así, la afrocolombiana es la segunda población más abundante, población afro más abundante de América del Sur después del Brasil. Hasta el decenio de 1990, las afrocolombias de los dos litorales y de los valles interandinos habían estado exentas del conflicto armado. Infortunadamente, a partir de entonces pasaron a formar parte de las comunidades más afectadas por la guerra, con números elevados de gente asesinada, masacrada, pero en especial desterrada de sus territorios ancestrales, pese a que los títulos que los legitiman tienen carácter de imprescriptibles, inalienables e inembargables, según lo prescrito por la Ley 70 de 1993 o Ley de Negritudes, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esa ley se originó en el artículo 55 transitorio de la Constitución de 1991, la cual por primera vez en la historia nacional hizo visible a la gente negra y a sus derechos étnico-territoriales, políticos y educativos. Debido a la tragedia de la violencia, cada vez más población afro pasa de ser rural a urbana, metamorfosis que desencadena manifestaciones de racismo infortunadamente ni bien reconocidas ni combatidas. Hechas estas aclaraciones, paso a deletrear las procedencias de estas personas, haciendo énfasis en que no contemplaré los poblamientos anteriores a la conquista europea, dado que serán objeto de las presentaciones de las profesoras
Patricia Vargas y Marta Luz Machado. La gente negra esclavizada en las Américas y el Caribe tenía muy variadas identidades étnicas, las cuales preponderaron de acuerdo con 5 períodos que se extendieron desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX. El primero de ellos va de 1500 a 1533 e involucró a los ladinos, es decir, descendientes de personas esclavizadas africanas, ya fuera asentadas en España o Portugal desde la invasión árabe del siglo VIII o llevadas por los portugueses durante el siglo XV para trabajar en los cañaduzales de Andalucía. Entre los ladinos que navegaron hacia las Américas sobresale el nombre de Ñufo de Olano, compañero de expedición para descubrir el Océano Pacífico con Vasco Núñez de Balboa. El problema, claro está, es que quien recibió el crédito por el descubrimiento fue el español y no el ladino. El segundo momento de esa historia va de 1533 a 1580, incluyendo la deportación, por una parte, de gente del imperio musulmán de Mali, que había florecido desde el siglo XII, y por otra parte de las Guineas localizadas más hacia el sur. Entre los pueblos de la primera región sobresalían mandingas, fulbés y yolofos de los valles de los ríos Níger, Senegal y Gambia, asentados en áreas semidesérticas que albergaron complejos distritos de irrigación, cuyas tecnologías fueron aplicadas en las Américas con efectos constatables en regiones como la Pampa Argentina. Hasta hoy la alta cuenca nigeriana se le reconoce por sus escuelas coránicas y por sus mezquitas de barro como la de Djen, que hace parte del patrimonio arquitectónico de la humanidad. Tan relevante como el legado espiritual y filosófico de esa región es el de la infinidad de leguminosas, cereales, tubérculos, animales domésticos, caballos y ganado vacuno. A las expediciones portuguesas se les debe que desde los primeros decenios del siglo XV hasta finales del siglo XIX, las Islas Canarias, Cabo Verde y Marruecos formaron un sistema de exportaciones transatlántico que se extendió por casi todas las costas africano-occidentales y centrales. Las carabelas no solo zarpaban con sus indignos cargamentos de gente, sino con las plantas, animales y demás objetos que necesitaban para alimentar a las tripulaciones y a las que se denominaban, comillas, cargazones de negros, comillas. Inclusive luego de haber desembarcado en puertos como Cartagena, donde ni las agriculturas ni las rutas de comercio locales a ese inicio de la trata estaban debidamente consolidadas. Cautivos y cautivas llegaron con las memorias de tecnologías para sembrar plantas como para manejar los animales transportados de allá. Las planicies de América Central y Sudamérica nunca albergaron grandes rumiantes como los de Norteamérica. Así no tenían gramíneas nutritivas, por lo cual fueron necesarios la importación de los pastos que se conocen como Angola, Melaza, Guinea y Aragua, ¿sí?, que también alimentaron ganados que tuvieron que ser traídos desde el continente africano porque se ajustaban mejor a las condiciones del trópico. A lo largo de los últimos 3 lustros ha cobrado mucha importancia la investigación sobre el que se conoce como Oryza glabérrima, arroz resistente a las plagas y a los climas secos, el cual fue domesticado en esas regiones de África occidental hace 3500 años. Fue traído a las Américas junto con la tecnología para sembrarlo y procesarlo. En el sur de los Estados Unidos, las plantaciones de ese grano fueron tan importantes como las más conocidas de algodón y contribuyeron al sostenimiento de la mano de obra cautiva de las plantaciones azucareras del Caribe insular, que como se sabe tiene una expansión muy significativa a lo largo del siglo XVIII. También fue la cosecha que le dio vida a los asentamientos cimarrones de Surinam, y falta averiguar
si se trata de la misma variedad resistente a los insectos y a las sequías que se cultiva en el Baudó y otros puntos del litoral pacífico. Durante el mismo periodo que terminó en 1533, también llegó gente Bihago, Bran, Sape, Biafara, de regiones de selva tropical pertenecientes a los países actuales de Guinea-Bissau, Guinea-Conakry y Sierra Leona, de reconocidas competencias botánicas y agrícolas. A la gente de las islas Bijogoes, frente a Guinea-Bissau, se le reconocía por su carácter indómito, por las enormes canoas marítimas que fabricaban, así como por sus habilidades náuticas. Entonces no es por casualidad que Bencos Biojó haya sido de esa afiliación y hoy en el Palenque de San Basilio mantenga el halo mítico de haber sido el gran líder del cimarronaje que las gentes esclavizadas protagonizaron desde finales del siglo XVI hasta bien entrado el siglo XVIII, tanto en la llanura caribe, pero en especial dentro de esa región en los Montes de María. A partir de 1580 y hasta 1640, el pico es para la gente bantú de la cuenca del río Conga. Angolas, quicongos, lundas, teques, entre otros miembros de esa misma estirpe, compartían habilidades herreras, fundamentales para la producción minera del oro, que en esa época ya florecía en el litoral pacífico luego de que hubiera pasado el auge en el río Cauca. Los bantúes también tuvieron que ver con la redomesticación de plátanos y bananos en 1000 a.C. a partir de esquejes que habían llegado de la India. Al inicio de la trata, los africanos de esa región y de la de los Grandes Lagos ya habían domesticado 120 variedades de plátano y 60 de banano, que son los que sustentan buena parte de las economías de los ríos Atrato, San Juan, Baudó, entre otros del litoral pacífico. Los años de 1640 a 1728 son los de la llegada de la gente Asante o Ashanti, entre otros miembros de la familia lingüística Akan de las actuales Ghana y Costa de Marfil. También llegaron Ararás, Ebefón de Benín y Carabalíes o Icpos de Nigeria y Camerún. En el ámbito del auge aurífero iniciado a principios del siglo XVII en el litoral pacífico, la mayor afluencia de esta gente era consecuente con las competencias mineras y orfebres de los akanes. Ellos también habrían sido responsables de la divulgación de las historias de Ananse, héroe mítico muy popular en todo el Caribe occidental, incluyendo Jamaica, nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Chocó y el Pacífico Sur, en donde en regiones como la de mulatos, gente que se considera de ascendencia vasca, lo llama Anancio, sin negarle sus cualidades de astucia y picardía. Hablamos de una raigambre muy profunda entre gente esclavizada que las más de las veces apeló a formas heterodoxas de resistencia basadas en maniobras creativas como las de Ananse, quien vencía siempre a un enemigo más poderoso que ella, el tío Tigre, pero que intentaba vencer al poderoso esclavista. Las ombligadas hacen parte de esa familia de memorias. Consisten en la afiliación de los humanos con plantas y animales mediante dos rituales. El primero comienza a tomar forma cuando la madre sabe que está esperando un bebé y siembra la semilla de una palma en su azotea, que consiste en una plataforma al lado de su casa donde pone tierra de hormiguero y cultiva plantas medicinales. Barriga y planta van creciendo al mismo tiempo y cuando ocurre el alumbramiento, la madre o su partera entierran la placenta en la cual venía el recién nacido junto con el arbolito que creció en la azotea. Ahí
Ese árbol o esa palma se llamará de ahí en adelante mi ombligo. La segunda ombligada es para curar la herida por el desprendimiento del cordón umbilical y se usan polvos de plantas o animales que deben inspirar las cualidades del bebé a medida que crezca. De ahí que cuando se ombliga con polvo de araña, la cualidad esperada en el bebé es la insumisión y las ansias de libertad. Entre los años de 1730 y 1775, los arribos más numerosos fueron de gente yoruba, ewe, fon e igbo procedentes de Benín, Togo, Nigeria y Camerún. De ahí en adelante la trata de los nacidos en África o bozales se irá reduciendo para darle vía al comercio con gente esclavizada y nacida en la Nueva Granada. En la actualidad los yorubas son quizás los más reconocidos debido a su sistema religioso, también llamado santería, que se basa en la deificación de los antepasados, a quienes se les llama orichas. Los babalaos y babalochas, es decir, sacerdotes y sacerdotisas de esta reunión durante el periodo colonial, escondieron a sus orichas por detrás de los santos católicos. Así Babalú Ayé lo disfrazaron de San Lázaro, Ogún de San Pedro, a Yemayá de la Virgen de Regla y a Changó de Santa Bárbara. De ahí que en Cuba esa religión se hubiera llamado por muchos años de santería. En Salvador Bahía y en otros puntos de la geografía brasileña, las reinterpretaciones de la religión de los orichas se conocen con el nombre de candomblé. En Colombia, las memorias de la religión yoruba son muy difusas debido a la influencia del Tribunal Inquisitorial de Cartagena. Los descendientes de este conjunto de etnonaciones han dado origen a pueblos muy diversos. Como en esta presentación no me es posible abarcar su totalidad, me referiré a aquellos pueblos que han sido objeto de reconocimientos por parte de UNESCO. El primero de ellos data de 2000 y consiste en la Reserva de Biosfera Seaflower de la barrera coralina del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La preservación de esta reserva ha dependido de la cultura de la gente raizal de esa región. Descienden de acanes llevados desde Jamaica a mediados del siglo XVIII para trabajar en precarias plantaciones de algodón y coco. Una vez liberadas, estas personas se convirtieron en diestros marineros que tienen nexos muy fuertes con gente de Bluefields, Jamaica, Islas Caimán, Colón y el resto del Caribe occidental, debido a algo muy importante, su habla común, un idioma criollo, de base acán, lexificado en inglés e influido por el español. Practican estas personas más que todo la religión bautista, luego de haber abandonado la ancestral ovea. Toca una música muy original, emparentada con todo el Caribe occidental, y es famosa por su culinaria de caracoles, langostinos, langostas, cangrejos y demás animales abundantes en los corales. En 1953, la mayor de las islas fue declarada puerto libre y de esa manera se inició una fuerte migración de personas desde el continente que dieron origen a una nueva economía basada en el turismo y el comercio, con afectaciones tremendas para la territorialidad ancestral, la lengua criolla, las religiones ancestrales y el sistema de vida que para ellos es de carácter puritano. Pasando a la llanura caribe, uno de sus espacios culturales más importantes es el de el Palenque de San Basilio, pueblo que le da el nombre a los palenqueros que figuran en los censos nacionales. Ese espacio consiste en una lengua criolla lexificada en español y portugués de base kikongo, la cual atestigua las transacciones comerciales que ocurrieron en África, dentro de las cuales era muy importante el influjo de los portugueses. La organización social de esta que se reconoce en este espacio es alrededor de los cuadros o grupos de edad
remembrantes de las Gualdes, acerca de las cuales habló Ampateba para la gente Fulbé de los escarpados de Bandiagara en Mali. Las ceremonias fúnebres fundamentadas en el Umbalú constituyen otro componente de ese espacio cultural y se refieren a un firmamento angoleño al cual el alma del difunto debe retornar. Y entonces, alrededor de esas ceremonias ocurren las músicas famosas del bullerengue sentado, el son de negro, el son palenquero y la champeta, objeto de un festival de tambores que ya es de fama mundial y que tiene lugar en octubre. Otro espacio de reconocimiento mundial es el de la religiosidad alrededor de San Pacho o San Francisco de Asís, patrono de Quibdó, capital del departamento del Chocó. Se trata del carnaval más largo, yo creo, que el Caribe y de las Américas, porque prácticamente se extiende por muy buena parte de septiembre y parte de octubre. La música que lo aglutina es la música de viento y percusión conocida con el nombre de chirimía. Y la fiesta patronal de San Pacho convoca a casi la totalidad de los miembros de las aldeas ribereñas de todo el departamento. ¿Sí? Esas personas han dependido de un sistema de producción de gran importancia, que es un sistema que hemos llamado polifónico, porque combina un número significativo de diversas cosechas de cereales, frutas y carbohidratos con la minería artesanal que viene desde la colonia. Se trata de un sistema que es muy benigno con el medio ambiente y que para muchos de nosotros tiene que ver con la preservación de esas selvas tan ricas. El sistema social que rige sobre esa región es el de los llamados troncos, que involucran a extensas familias extendidas que están por todo el Pacífico Norte y que han sido fundamentales para el restablecimiento de las relaciones sociales cuando ha venido la migración hacia las ciudades. La desgracia, digamos, de esta región ha sido la irrupción de grupos armados que impusieron los cultivos de coca, el tráfico de cocaína, una minería mecanizada que ha tenido consecuencias terribles para la región, la tala de bosques y el establecimiento de plantaciones de palma aceitera y pasto para la ganadería intensiva. Los perjuicios causados en estos 30 años llevaron a que en 2018 la Corte Constitucional declarara al río Atrato sujeto de derechos ambientales, para cuya salvaguardia la ley creó una serie de asociaciones de defensores cuyo trabajo, infortunadamente, es continuamente torpeado por quienes se oponen a esa declaratoria. La música y cantos de marimba forman el siguiente espacio cultural, que es el del Pacífico Sur, ¿sí? Con dos ejes muy importantes, el puerto de Buenaventura y el puerto de Tumaco. Es una región que tiene un sistema de producción comparable al del Pacífico Norte, pero en este caso es muy importante la producción de un molusco que recibe el nombre de piangua y que crece en los barros del manglar. Entonces las mujeres que lo recogen son objeto de mucho respeto por una labor muy difícil que realizan. Buenaventura es un puerto objeto de terribles disputas por su modernización y ampliación de los embarcaderos en contra de los territorios tradicionales de la gente negra. Junto con el puerto de Tumaco y los alrededores ha enfrentado serias afectaciones por los cultivos de coca y la exportación de cocaína, de modo que, sobre todo en particular, Tumaco y la región del Altomiro y Frontera enfrentan los índices de violencia quizás más elevados de todo el país. Esa violencia ha sido un factor disruptivo de la espiritualidad
comparable a la del norte por la prohibición que hacen los grupos armados de los cantos de alabados y los velorios. Por último, me refiero al norte del Cauca, un espacio que no ha sido declarado parte de los patrimonios inmateriales de la humanidad, pero que se lo merecería debido a la importancia de la música de violines caucanos, que originalmente fueron hechos de guadua. Y aquí la importancia a lo largo de la historia es el surgimiento de un campesinado rebelde que se metió a los llamados indivisos, que dejaban unas áreas baldías, que dejaban haciendas como Japio y La Bolsa, haciendas esclavistas de muy amarga recordación. Esas haciendas esclavistas fueron las que se llamaron haciendas de Trapiche, que tenían una producción de aguardientes, panela y melazas, ¿verdad? Que a su vez tenían un ganado que servía para alimentar a la gente que trabajaba en las minas, ya fuera dentro de la misma región o en otras. Este campesinado, que tuvo una enorme fortaleza durante el siglo XX, ha sido objeto de desplazamientos severos por parte de la expansión de los grandes cañaduzales de empresas multinacionales, hoy en día muy dedicadas a la producción de etanol. Entonces, esta región, como todas las otras, es objeto de una violencia terrible que explica la presencia de una amplia población de ascendencia africana en las grandes ciudades de Colombia. Ese poblamiento urbano es fuente de una diversificación inédita e invención cultural que afecta la cara de este país, pero también es fuente de un racismo mal nombrado y mal combatido. Muchas gracias.